¿Cuántos amigos radicales? Bueno, buenas tardes y gracias. ¿Cómo les va? Un gusto verlos. A los que se dejaron la barba, a los que se afeitaron, a las que se han hecho peluquería, coafer en casa. Buenas tardes. Estamos habilitando las comunicaciones. Les comunico, sí, para que lo sepan, por una cuestión de orden práctico. Gracias, José, ¿cómo te va? Vamos a estar sin audio, yo también, para mejorar la calidad de la imagen y también para prevenir cualquier tipo de ingreso externo, estilo hackeo, que se han dado en algunos encuentros virtuales con esta plataforma. Les pido que no lo tomen a mal. Si tienen inquietudes, utilicen por favor, el chat que tienen abajo. Vamos a tener la dicha de escuchar en unos minutos más al doctor Ángel Tello, especialista en seguridad, inteligencia y relaciones internacionales, un experto con una dilatada trayectoria en el país y en el exterior, profesor universitario, investigador, funcionario de los gobiernos radicales. El doctor Ángel Tello además participa activamente en la vida universitaria de la UBA, de la Universidad Nacional de La Plata, y ya el año pasado tuvimos la suerte de tenerlo en la tribuna del Instituto Nacional Irigoyeniano, y su expertise y reconocimiento ha hecho que también a esta reunión adhiera la Fundación Sergio Karakachov, nuestros amigos de la Fundación Sergio Karakachov, que estamos muy agradecidos de que se hayan interesado en él, en la labor, y además porque el disertante lo amerita. Creo que Ángel ya está conectado, porque estaba en sala esperando para que lo habilitaran. Así que yo, después de darles las gracias y la bienvenida a todos, voy a proceder a callarme la boca también para que aprovechemos el tiempo y también lo usemos bien como corresponde, y lo escuchemos a Ángel, que es un experto en este momento que vivimos una situación de tanta incertidumbre, angustia. No hace falta caracterizarlo mucho más el tiempo que nos toca vivir, pero todos estamos un poco indagando en lo que estamos viviendo y lo que nos tocará vivir. Vamos a confiar en la palabra de Ángel para que nos esclarezca en ese sentido. Gracias, Ángel, bienvenido. Bienvenidos a todos. Gracias una vez más. Les pedimos disculpas por la demora, pero el doctor Tello está ingresando todavía, estaba hace un rato conectado, le pedimos que esperara. Igual estamos tratando de enlazarlo para que inmediatamente que él se conecte, comience su disertación. Hay muchos ingresos también, eso complica un poco la operación del encuentro, que está haciendo muy eficazmente, como siempre, nuestro querido José. Le mandamos un beso, está en Esquel, él y su familia. Un abrazo grande. Bueno, un saludo para todos. Aprovecho a continuar con los agradecimientos. Veo al doctor Marcelo Marcó, conectado. Veo a Carlos Pérez Grecia, al doctor Alejandro Gómez, otro amigo del equipo de defensa. Santiago Marafuschi también está conectado. Están dando el presente los amigos del Ministerio de Defensa, de la gestión radical. Ahí se está Estamos todos aprendiendo. Intentando conectar de nuevo el doctor. Estamos todos aprendiendo en esto, así que nadie puede enojarse, al contrario. Todos aprendemos todos los días. Igual lo que estoy convencido es que esta modalidad de los encuentros virtuales, independientemente de la cuarentena y de su extensión y de las restricciones a los encuentros globales o, digamos, masivos que van a seguir, no sabemos por cuánto tiempo, pero me parece que
la doctora Somoviria de la Universidad de El Salvador lo sabe bien. Vamos a seguir trabajando en los ámbitos universitarios con los encuentros de aula virtual, así que esto es ensayo de error. Ahí está, Diego, me parece. Bueno, me callo la boca, que arranque Angelito donde... Ahí está, ¿cómo te va, Ángel? Hola, ¿cómo andas, Diego? Estás en uso de la palabra, ya te presenté y te saludé, así que te escuchamos para aprovechar el tiempo. Si se corta, tenemos que volver todos con el link que tienen y la clave. Conozco. Escúchame, ¿cuánto tiempo más o menos tengo? ¿Media hora es? ¿40 minutos? Perfecto, sí. Perfecto. Adelante, Ángel. Bueno, en principio lo que estaba previsto era una conversación, una charla con este medio tan raro, ¿no? Que, bueno, esta pandemia nos obliga, sobre el tema un poco de la incertidumbre y la pandemia. Yo creo que el tema de la incertidumbre plantea un problema, no es nuevo, es más viejo como la humanidad, digamos, frente a seres humanos que, bueno, desde su crianza más elemental lo que buscan, lo que tratan de obtener son un conjunto de certezas, porque es muy difícil organizar la vida de una persona sin certezas, sin referencias, en un mundo que, como lo demuestran las modernas teorías del caos y la mecánica cuántica y la física teórica, es un mundo de incertidumbre. Mundo de incertidumbre que se refleja en el movimiento del universo, o sea, el movimiento en perpetua construcción, como dicen los físicos en este momento, y en el cual creo yo que se aplica con bastante importancia y bastante peso, tanto la teoría del caos como la dialéctica. O sea, la dialéctica en el sentido del movimiento, que como decía Hegel, es lo que permanece de la desaparición, y la teoría del caos porque lo que nos permite es ver cómo un acontecimiento en un momento determinado puede bifurcarse o puede expandirse en un conjunto de direcciones y de trayectorias que no están previstas de antemano. Esta es una vieja discusión de Popper en su momento y de otros científicos teóricos. Bueno, que todo esto marca, por otro lado, momentos de ruptura. Momentos de ruptura donde lo que nos obligan, como creo que ya estamos en este momento atravesando a nivel global, nos obliga a no tener un pensamiento determinista, un pensamiento prefijado, y en todo caso ver o poder analizar las posibles ideas, rupturas y bifurcaciones. Tanto la famosa, porque ahora aparentemente ahora están de moda las otras pandemias, tanto la que ocurrió en el siglo XIV, aquella que organizado fue, digamos, generada por la famosa peste negra en Europa, que fue una tragedia para Europa por la cantidad de gente que falleció, como la famosa gripe española después de la Primera Guerra Mundial, fueron momentos de ruptura. Estamos en un momento de globalización. Globalización que tiene que ver con digamos, con lo que algunos autores italianos y franceses llaman la mundialización, porque lo que señalan es que la globalización es asunto de cartógrafos y de navegantes, que más que nada es un término anglosajón, ¿no? Y por eso se prefiere la mundialización, que es más abarcativo, más orientado hacia lo político, hacia lo cultural y hacia lo social. ¿Cómo se caracteriza esto? Bueno, esto se caracteriza por yo diría, capitalismo, lo que algunos dicen el hipercapitalismo, cuya expresión, digamos, ideológica es el neoliberalismo, un capitalismo sin control, sin referencias, el capitalismo donde lo que impera es el sálvese quien pueda, el mercado es, como bien decía George Soros, curiosamente, un gran financista y especulador, él decía, el mercado no es Dios que vino a la tierra, el mercado es una forma de cambiar cosas, el mercado en todo caso es viejo como la humanidad, desde hace siglos, miles de años siempre se ha cambiado una cosa por otra, esto después pasó a la moneda, a los metales, bueno, el mercado está. El problema es si el mercado se transforma en una construcción ideológica y política central que condiciona y modifica todas las demás acciones humanas. Por eso creo yo que el sálvese quien pueda, el mercado, por ejemplo, algunos dicen que
entre otras cosas, Hayek, que fue un gran filósofo austríaco, uno de los pensadores más importantes del neoliberalismo, decía que el mercado está por encima del hombre, o sea, el mercado es más importante que el ser humano. O sea, la pregunta es si el mercado trasciende al hombre, vendría a ser esta idea de que Dios vino a la tierra de Popper, pero el resultado, bueno, de todo este proceso es, si bien ha aumentado la riqueza a escala global hasta ahora, hasta la pandemia, pero se verifica más desigualdad, menos política, o sea, menos acciones humanas colectivas, menos pensar en el bien común y el interés general, y el Estado, como consecuencia de todo esto, la política y el Estado como algo que ya pasó de moda, como lo viejo, como lo que atrasa. Como decía Ronald Reagan en su momento, cuando fue presidente de los Estados Unidos, el Estado es el problema y no es la solución. Y fíjense ustedes qué curioso, porque esto se plantea una contradicción muy interesante. Por un lado, el ser humano tiene más acceso a la información, ¿no? Como nunca, digamos, no hace falta que yo me ponga a describir los medios que se utilizan para esto. Y por otro lado, el problema que aparece es que tiene menos posibilidad de participar o incidir en los acontecimientos. O sea, de alguna manera, esta situación lo destina más a ser objeto que sujeto de su propio destino. O sea, la capacidad que tiene de modificar su destino no es mayor, no es más grande. De alguna manera, su destino se lo fijan en otro lado. Y esto también plantea una contradicción entre aquellos que tienen legitimidad de origen, digamos, aquellos que son votados, elegidos, plebiscitados, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero tiene una base legítima para ejercer su cargo, su mando, pero que tienen hoy día poco poder real para transformar las cosas, y sectores que no tienen legitimidad de origen, como el sector financiero internacional, por ejemplo, para citar algunos, y que tiene una capacidad fenomenal de modificar la vida de todo el mundo, y en particular la de todos nosotros. Entonces, acá se plantean situaciones de contradicciones muy fuertes, donde yo diría que el antecedente de esto más lejano es una idea de un crecimiento ininterrumpido, una suerte de fe en el progreso permanente, donde lo que aparece en esta fe en el progreso que viene desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, contemporáneo a la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, pero con una situación hoy, yo diría, donde la democracia en parte ha sido capturada por las finanzas. O sea, la democracia política es cada ciudadano un voto, vale tanto el rico como el pobre en las urnas. La democracia económica es el que tiene $1 o muchos dólares vota más que aquel que no tiene. Entonces hay una democracia económica por un lado y una democracia política por otro, que eso también genera una contradicción y de alguna manera explica el cuestión del desinterés de mucha gente que dice, la política, ¿para qué me sirve la política? Y sí, claro, el poder real pasa por otro lado. O sea, no es solamente un problema de corrupción, la corrupción es vieja como la humanidad, no la inventamos ahora, pero sí la corrupción de alguna manera es funcional a este sistema. Es porque si lo que importa es el sálvese quien pueda, acumular bienes, y el éxito pasa por la acumulación de objetos, entonces a partir de eso, bueno, la cuestión es muy sencilla. Aquel que tiene más objetos, que tiene más bienes, es un ganador, y aquel que es pobre, que apenas llega a fin de mes o no puede darle el sustento necesario a su familia, es un perdedor. Por otro lado, lo que yo veo es que la idea del progreso es una idea determinista, o sea, se piensa que el mundo va en una dirección, una suerte de vector ininterrumpido, cuando, por ejemplo, señalan estudios históricos que el mundo conocido en aquel entonces a la caída del Imperio Romano y a la invasión de Roma por parte de las tribus de Asia Central y, digamos, los hunos, los ávaros, los avaros y otras tribus que venían, el mundo retrocedió. O sea, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista civilizacional, el mundo retrocedió. Y retrocedió varios siglos. O sea, por eso esto de que el mundo crece de manera ininterrumpida y vamos todos en una dirección, en una suerte de vector, que por otro lado esto está también de alguna manera desmentido por lo que es la teoría del caos que yo citaba al principio. Entonces, ¿cuál es la trascendencia?
este sistema nos ofrece una trascendencia a partir de la acumulación de objetos o la acumulación de riquezas. Hay digamos, una cita de Hegel que me resulta fantástica, que trabaja la dialéctica finito-infinito, donde él dice que la angustia existencial básica de los seres humanos pasa por la capacidad que tenemos todos de pensar el infinito sabiéndonos finitos al mismo tiempo. O sea que esto, de alguna manera, es un sustento, digo, entre otras cosas, para las grandes creencias, los grandes valores, y particularmente las ideas religiosas. Porque las grandes religiones no solamente han dado respuesta desde el punto de vista de la organización de la sociedad, de las cosas que se pueden y no se pueden hacer, en términos generales, pero sí han dado respuesta en lo que es la trascendencia, o sea, creer que esto no se acaba aquí, sino que puede seguir después de que uno desaparece de la faz de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el mundo que se cae? ¿Cuál es el mundo que llega? Se va a caer un mundo a partir de esta pandemia. Evidentemente, es hoy imposible establecer un pronóstico, y sería arriesgado y temerario plantear un pronóstico. Yo diría que frente a todo este marasmo económico que estamos viviendo, donde circulan miles de millones, de billones, diría yo, de euros y de dólares, donde muchos dicen, bueno, esto lo van a pagar futuras generaciones, o lo va a pagar Dios, para utilizar un término maradoniano, si se puede llamar así. O sea, paga Dios, o sea, que nadie va a pagar esto, cuando hay historias en la humanidad, no sería raro ver que muchas deudas se han perdonado cuando llegaron las circunstancias político-estratégicas, si lo aconsejaron, como por ejemplo la deuda de Egipto, deudas de Pakistán, en fin, la deuda alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, borrón y cuenta nueva. Pero lo que yo creo sí que si toma uno como modelo un poco frente a este mundo que viene, tendríamos que tomar quizás como referencia el tema de volver al Estado, o sea, el Estado como un elemento central de la recuperación de sentido, sentido que tiene que ver con los fundamentos, que tiene que ver con las bases y creencias de organización de la sociedad, las ideas compartidas, la proyección hacia el futuro, pensando, por ejemplo, que la desigualdad no es un mandato divino, sino que es una construcción política e ideológica, donde quizás no entremos en un periodo de progreso indefinido, sino vamos a tener altos y bajos. Pensar, por ejemplo, yo estoy pensando mucho como modelo la Victory Tax, que fue la famosa tasa que explicó Roosevelt después durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, después de la crisis del 30, donde, bueno, allí hizo que estableciera las bases del gran crecimiento de la economía norteamericana. O sea que, donde creo yo que el Estado vuelve a ser un gran protagonista, porque es la única herramienta que tenemos hasta ahora para pensar el bien común y el interés general. Por supuesto, el Estado que no es el Estado que se mete en todos lados, ni que maneja de manera autoritaria nuestras vidas, ni además maneja de manera también irracional la economía, sino un Estado orientador, donde vamos a un mundo quizás donde se piensa más lo colectivo que lo individual. Fíjense ustedes que, por ejemplo, lo que es lo que tiene que ver con perdón, que justo me encendió el celular, donde el Estado, además, creo yo que tiene establece, bueno, bien común en interés general, un sentido de pertenencia, lo colectivo por sobre lo individual. O sea, fíjense ustedes el caso particular de Europa, muchos analizan con cierta enjundia que el caso de los europeos, probablemente si no hubiera estado la Unión Europea y el euro, probablemente hubiéramos entrado en crisis similares a las previas a la Segunda Guerra Mundial. Y yo diría además, con la necesidad de recuperar valores y creencias. Hay análisis que establecieron hace ya varios años,
donde se hablaba de que la paz de Westfalia, en 1648, que de alguna manera instituyó, y se puede llamar así lo que fue el Estado moderno. Algunos colocan el Estado moderno en ese momento, el nacimiento del Estado moderno, creo que es un poco anterior, pero bueno, el Estado, pongámosle 1648 Westfalia, era de alguna manera libertad religiosa a cambio de lealtad al príncipe. Esta era la idea básica después de las guerras de religión en esa época. Digamos, en la ecuación intereses-valores privilegiaron normalmente los intereses por sobre los valores. O sea, se tuvieron más presencia los intereses por sobre los valores. Esto no quiere decir que los valores hubieran desaparecido, pero sí, creo yo que los intereses tuvieron más peso. La pregunta que nos estamos haciendo hoy es si los valores no están por encima de los intereses. Y la necesidad de recuperar valores trascendentes, en un mundo donde las ideologías no han muerto, y en un mundo donde pasamos de una técnica, diría yo, desenfrenada, donde, como yo analizaba hace un momento, el ser humano es un número, es una cosa, es un consumidor en definitiva. Aquel que consume está considerado, el que no consume queda al costado del camino, y donde es necesario, desde mi punto de vista, recuperar un sentido de pertenencia y un sentido de pertenencia a una comunidad, a un grupo, a un grupo de gente donde compartamos intereses y creencias comunes. En un contexto donde las ideologías entendidas como conjunto de valores y creencias no han muerto, no han desaparecido, y donde, desde mi punto de vista, en esta gran recuperación de valores que nos va a permitir vivir juntos, porque de alguna manera lo que esta pandemia ha hecho es quebrar este mundo profundamente materialista. Es notable, ¿no? Porque toda la construcción teórica de Marx tiene que ver con el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y resulta que la gran construcción materialista, de alguna manera esta idea marxista de que el ser determina la conciencia, el ser social determina la conciencia, la está cumpliendo este mundo globalizado y este mundo neoliberal. Entonces, por eso creo que hay que volver a lo que es un pensamiento humanista, donde las ideologías no han muerto, volver un poco también a lo que es las ideas socialdemócratas, no las sociedades socialdemócratas que en algunos lugares han comprado el discurso neoliberal, como fue el caso de Tony Blair en Gran Bretaña en su momento, también las partes de la socialdemocracia alemana, a principios de los 2000, que llevaron a Alemania un programa de ajuste que fue feroz y eso le permitió justamente a Alemania consolidar mucho una economía muy, muy competitiva, ni tampoco obviamente el capitalismo salvaje que está llevando adelante el Partido Comunista de China. Sino, creo yo, recuperar los valores socialdemócratas, digamos, las tres consignas tan sencillitas, pero al mismo tiempo tan vigentes, de la Revolución Francesa, que eran libertad, igualdad y fraternidad. O sea que todo esto no se ha cumplido. Se han cumplido algunas consignas, alguna parte, en algunos aspectos, pero como todo todavía no se ha cumplido. Entonces, por eso yo creo que democracia, igualdad, justicia, volver a los clásicos y volver a los principios fundadores y a nuestros próceres de la Unión Cívica Radical. En esto me refiero a Leandro Alem, fundamentalmente también a Hipólito Yrigoyen, ya que estamos hablando acá con los amigos del Instituto Yrigoyeniano que han tenido la amabilidad de ofrecerme esta charla. O sea, de alguna manera, el ser humano como centro, ¿no? Un poco retomando una frase de Mao Zedong que decía en su momento, el hombre decide en todo, o Raymond Aron cuando decía que las máquinas no hacen la historia, sino que la hacen los hombres. Tomando aquella frase de Miguel de Unamuno que decía que para innovar no hay como los clásicos. Y la Unión Cívica Radical con sus errores y aciertos, con sus próceres y militantes, hemos construido un conjunto de valores y de creencias comunes que creo que son hoy fundamentales para la Argentina para establecer un nuevo concepto y una nueva salida a nuestro querido país. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos, Ángel. Hay unos minutos adicionales que nos está notificando el sistema de acuerdo a la gestión hecha por José como administrador de la reunión. Así que yo...
No te escucho. Te No te agradezco escucho. la claridad y lo conciso de tu exposición, que fue clarísima. Creo que es muy rica. Por suerte se ha grabado. Así que esto lo vamos a dejar después en las redes del Instituto Irigoyeniano. Y respecto de las preguntas, vuelvo a decir que si alguien quiere tomar alguna iniciativa, lo haga a través del chat, que José está conectado y la puede leer al aire, y Ángel podría contestarla si tiene predisposición. ¿Cómo no? Nos falta churrasco y eso. Nos falta un churrasquito, un platito de lentejas, después, como en la LIN, como el año pasado, cuando viniste a dar tu charla también. Bueno, eso lo vamos a recuperar, ya va a volver. Sí, claro, por supuesto. ¿Mucho frío por allá? ¿Cómo Sí, estás? hace bastante frío, sí. Sí, me imaginé porque estoy más o menos conectado y sé de lo que estaba pasando. Bueno, si no hay nada en el chat, José, vamos a liberarlo a Ángel vamos a volver a agradecer a Ángel su predisposición y le vamos a agradecer a todos los presentes, a los que se han sumado a la transmisión. Diego, no sé si no hay preguntas en el chat, no sé si todos lo saben utilizar, pero Yamil Fabián Sánchez levantó la lo sé que tiene una consulta. No sé si le habilito el audio o le pedimos que... Habilitar el audio a Fabián, que es un amigo de Pigüé. Ahí está. Ya puede hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perdón por ingresar tarde. Salí tarde de la MUNI, soy funcionario municipal y salimos tarde, teníamos reunión de gabinete. No, escuchando un poco la última parte, los últimos 10-15 minutos de la exposición, digo, uno como radical, obviamente que lleva los valores y la historia con orgullo, por supuesto, y con una fuerza muy grande. El tema que uno se plantea en estos días es cómo hacer para que toda esa fuerza creadora que tuvimos como partido y que tenemos y que nos ha mantenido por más de 100 años y que hoy nos vuelve a tener en un papel importante dentro de lo que es la política argentina después de haber pasado años complicados, que todos lo sabemos, allá por el 2001 y demás, que muchos nos auguraban la desaparición desgranadamente y no ha sido así. Digo, cómo esos valores, cómo lo que encarnaron a Lem, Irigoyen y los grandes próceres de nuestro partido, hoy lo podemos, no sé si ayornar es la palabra, pero sí cómo podemos hacer para transmitirlo a las generaciones jóvenes, digamos, porque las generaciones jóvenes son las que necesitamos que imperiosamente tomen estos valores y los pongan en términos modernos, digamos, en términos actuales. Digo, ¿no? Cómo contarles, cómo transmitirles eso. Que muchas veces lo que tenemos algunos años de militancia y demás, vemos que hoy nos pasa, digamos, nosotros militamos cuando éramos más jóvenes de una determinada manera, era otra la sociedad. Hoy es una sociedad muy distinta, yo tengo 54 años, pero digo, hoy los jóvenes de 20 y pico, de 30, ven el mundo y ven las cosas de otra manera. ¿Y cómo hacemos para acercarlos y para interesarlos y que realmente se vuelvan a apasionar por el radicalismo y por todo el peso fundamental que han tenido los valores radicales en la historia de la construcción de nuestro país, ¿no es cierto? Gracias. Gracias Fabián. Ángel. ¿Cuánto tiempo tengo? José dispone. Por el momento ilimitado, pero tratemos de ser breves por las dudas que se corte, pero en teoría ilimitado. Tranquilo, Ángel. Bueno, mira, yo te digo, creo que tenemos que de alguna manera recuperar, que creo que ha estado un poco esmerilada en los últimos años, nuestra identidad radical. Me parece que esto es un elemento central. ¿Qué es nuestra identidad? Bueno, volver a los clásicos, obviamente ayornados a los tiempos modernos. Te das cuenta que ni Irigoyen ni Alem tenían internet, por ejemplo, ¿no? Hoy sí nosotros tenemos internet, pero además, si vos fijate, yo creo que toda esta situación a nivel global lo que nos abre es una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque se caen muchos esquemas, se caen muchas creencias o muchos intereses que se creían que estaban, como yo señalaba el tema del mercado, instalados por los siglos de los siglos. Que esto van a intentar volver, yo creo que se va a intentar volver, o sea, más de uno va a intentar volver a lo que era antes, porque además
un excelente negocio para muy poca gente y para alguna gente. Ahora, yo creo que si uno, por eso decía los lemas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, porque si uno se fija a nivel global, los pueblos siguen peleando por la justicia, por la igualdad, por la libertad, por la democracia. O sea, esto no se ha terminado. Más jóvenes o más viejos, no importa, quizás cambien la forma, los mecanismos. Bueno, me parece que la responsabilidad de la Unión Cívica Radical es adaptarse a estos nuevos mecanismos, a estas nuevas formas, tener cierta capacidad de llegada. Coincido a los sectores más jóvenes de la sociedad, porque en definitiva son el futuro. Nosotros estamos en cierta medida de vuelta, pero son el futuro, y bueno, y a partir de incluso comprender ese lenguaje nuevo que se está elaborando a partir de los medios de comunicación, pero dar, por lo menos respuestas, dar sentido a las cosas, porque si el sentido es buscar el enriquecimiento, el sálvese quien pueda, al pisarle la cabeza al otro, romper toda la solidaridad social, me parece que estamos de más en este mundo. O sea, creo que todo eso, que de alguna manera marcaron nuestros próceres, con otros tiempos, con sus limitaciones, es lo que sigue hoy vigente. Por eso yo citaba la frase de Unamuno, que para innovar no es como los clásicos. ¿Por qué? Porque los clásicos lo que plantearon son los problemas, no las soluciones. Pues las soluciones cambian. En cambio, los clásicos se mantienen vigentes. Diego, gracias, Ángel. Hay una pregunta de Pedro Calvo. Hay una pregunta de Pedro Calvo que le agradezco que esté y que la voy a pasar ahora para que Ángel la responda. Creo advertir entre esta calificada audiencia, creo advertir la presencia del doctor Raúl Alconada Sempé, ex vicecanciller, ex viceministro de Defensa, un protagonista también de la transición democrática. Le agradezco, le mando un enorme abrazo y le agradezco que esté con nosotros. Pedro Calvo preguntó, ¿cómo analizás la integración latinoamericana post-pandemia, Ángel? La veo complicada. La veo complicada no porque no sea una necesidad, porque me parece que es una necesidad, y en ese sentido creo que el gobierno de Raúl Alfonsín plantó un mojón fundamental en nuestra historia, tanto en las relaciones con Brasil como en el Tratado de Paz y Amistad con Chile en su momento, entre otras cosas. Creo que estas dos fueron quizás las más significativas, pero la veo complicada por los actores que tenemos en la región, particularmente por nuestro vecino brasileño, ¿no? O sea, que me parece que creo que yo, de todas maneras, que hay fuerzas tanto del lado de Brasil como de Argentina que finalmente van a empujar en el sentido de la integración. Por eso sí estaba en mi exposición el caso de Europa, ¿no? Quizás si Europa hubiera estado fragmentada como estuvo, para poner un número, en el año 1937, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra, no sé qué hubiera pasado con una crisis como esta. El hecho de que Europa tuviera una moneda común, que tiene sus problemas esta moneda común también, ¿no? Tampoco creo que es la salvación universal, sino que tiene sus inconvenientes, ayuda a que esto pueda salir y que se establezca una difícil y trabajosa solidaridad del norte de Europa hacia el sur. Porque de lo que se trata es de ayudar a los países más pobres de Europa por parte de los del norte. Ustedes saben bien que los del norte, particularmente tanto Holanda, con Dinamarca como Alemania, no son muy favorables a una ayuda masiva a los países del sur. Pero bueno, como para utilizar un término criollo, como se empieza a quemar el rancho, de alguna manera también lo estamos viendo en Estados Unidos con el asesinato de este señor hace unos días. Entonces, bueno, las reacciones son reacciones de emergencia. Por ejemplo, el déficit de Francia se va a calcular hasta en el 7 o el 8%, el de Italia en el 15%, cuando la Unión Europea hace poco decía el 3% como techo indepasable. Bueno, la cuestión es que ahora creo que a esto sirven las construcciones regionales. O sea, en definitiva, ninguno de nuestros países per se tiene capacidad de incidir en este mundo globalizado, de seguir este mundo globalizado, porque yo creo que uno de los riesgos de este mundo globalizado es una vuelta de los nacionalismos. Esto es altamente probable. Bueno, el principal país nacionalista en este caso son los Estados Unidos. China no se queda atrás, los rusos tampoco. Bueno, la necesidad de competir en este mundo gigantesco creo que
pasa un poco por la integración regional y me parece que hay que seguir, hay que insistir en esto, ¿no? Diego, Santiago Marafucci había levantado la Sí, mano. dale a Santiago, por favor. Sí, Hola, hola. Santiago. Diego, ¿Cómo te ¿cómo va? estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto verte, te escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Ángel está por ahí? Sí, está medio Sí, estoy parado acá, te ahora, ¿no? saludo, Santiago. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? A ver, la charla, bien, bien, acá disfrutando de la cuarentena. Ah, La verdad que la charla es bárbara y dispara cantidad de cuestiones, ¿no? Para hablar del tema que hemos tenido en común un buen tiempo allá en DEFA, ¿cuál es el futuro de las fuerzas ahora? Con todo lo que lo hemos desplegado haciendo, las Fuerzas Armadas, digo. ¿Cómo van a seguir con el mismo rol? ¿Van a avanzar en otros roles? O, digamos, mejor dicho, de los roles que ya tienen asignados hoy, ¿hay otros que los secundarios pasan a ser primarios? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves? no, yo lo que veo es que, bueno, dada la circunstancia y la emergencia, lamentablemente, la única herramienta que tiene el Estado argentino para organizar e intervenir en esta situación son las Fuerzas Armadas. Porque el resto del Estado ha sido a lo largo de mucho tiempo prácticamente diezmado. Entonces, la única herramienta que funciona es esto no viene de ahora, viene ya de unos cuantos años atrás. Creo, por otro lado, que no es la misión principal, ni mucho menos. O sea, la misión principal es la defensa nacional. De alguna manera, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Y bueno, para que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia, ¿eh? Para actuar de forma disuasiva. Lo que está en la ley de defensa, que nos evite de tener agresiones externas en un territorio, en un país muy rico, con enorme territorio y con un mundo voraz. Entonces, el control territorial, para mí, la proyección de este control hacia, por ejemplo, el mar argentino, lo que es la plataforma continental y demás, significa tener unas Fuerzas Armadas bien organizadas y bien estructuradas. Lo que pasa es que acá hay un proceso yo diría, de reducción de presupuestarias de hace muchos años, que prácticamente está en una situación muy, muy crítica, salvo algunas excepciones desde el punto de vista presupuestario. Está mal desde el punto de vista salarial, si se compara con las fuerzas de seguridad. Pero además yo creo que el problema más serio no es tanto eso. Digamos, estos son problemas serios. El problema más serio pasa porque desde la política se considera la defensa nacional el lugar que debe tener. O sea, la defensa nacional, las Fuerzas Armadas está en la Constitución. Hay leyes, no hay que explicar nada. Es ponerse a hacer las cosas, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Basta, entonces estos son debates que no podemos referirlos al pasado. El otro día yo leía una entrevista que le hacen al jefe del ejército, general Cejas, y él decía, bueno, yo egresé del colegio militar en 1984. Es el general o el oficial más antiguo, bueno, podría ser un poco más antiguo el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero de ahí para abajo todo egresado con la democracia. Entonces, ya está. Ya pasó, ha sido una etapa dolorosa en nuestra historia. Creo que el radicalismo con Raúl Alfonsín han puesto un hito fundamental en los juicios, en la CONADEP, todo eso está. Ya se hizo. Bueno, ahora hay que construir y hay que mirar para adelante. O sea, no podemos manejar en una ruta mirando el espejo retrovisor porque no es que terminemos chocando, ¿no? Ángel, me hago eco de una pregunta del doctor Emiliano Bursese, otro querido amigo, respecto Sí. de las salidas autoritarias de estas situaciones de cuarentena y pandemia. Y son una posibilidad. Una de las posibilidades es justamente esa. Un peligro es, ¿no? Es un peligro decir, bueno, prácticamente en nuestro querido país hoy el Congreso está prácticamente cerrado, la justicia no funciona, o sea, el presidente, con todo lo que uno pueda respetar y la legitimidad de origen que tiene, prácticamente está gobernando por decreto, ¿no? Por de necesidad de urgencia, que en cierto sentido se justifica por la emergencia de la pandemia. Pero otros lugares del mundo también podríamos
ver una evolución a regímenes más autoritarios, menos democráticos. O sea, fíjense ustedes el caso de China, por ejemplo. El principal, siempre se dijo, bueno, el Estado es el problema y no la, eso lo mencioné yo, y no la solución. Bueno, China tiene un Estado que es omnipotente y omnipresente, y es el país que tiene los índices de crecimiento económico más importantes. Cuando el presidente chino Xi Jinping hace un par de años atrás, creo más o menos 2-3 años atrás, el Partido Comunista del Congreso lo consideraron como un heredero del pensamiento de Mao Zedong y como la novedad, ¿no? El que lo felicitó fue Donald Trump. Y le dijo, che, qué suerte que tiene usted, que no lo tienen que elegir cada 4 años. O sea que a veces hay comportamientos que suscitan cierta simpatía, que a muchos que, bueno, lo hemos vivido en Italia en su momento con la Liga del Norte, partidos de extrema derecha en Europa. O sea, esto que se creía que era un proceso, un fenómeno del, digamos, del subdesarrollo, entre comillas, pues en esa entramos nosotros, que somos subdesarrollados, para algunas cosas, para otras no tanto, pero bueno, la cuestión es que ahora aparecen los países centrales, ¿no? Trump, por ejemplo, ahora con estos incidentes que son gravísimos, lo que ha pasado en Estados Unidos, esto realmente aparece como una pueblada norteamericana. Trump que está amenazando con sacar al ejército a la calle, ¿no? Él salió en los medios, ya no es la Guardia Nacional, bueno, como si la policía no alcanza, va la Guardia Nacional, y si la Guardia Nacional alcanza, bueno, saco al ejército. En Brasil manifestaciones a favor de Bolsonaro pidiéndole a la gente que cierre el Congreso y cierre la justicia, ¿no? Bueno, Bolsonaro también tiene un porcentaje importante de votos, por lo cual ha tenido, es el presidente de Brasil, ¿no? Con una configuración en Brasil además muy particular, donde las Fuerzas Armadas tienen un peso importante. Mira, yo me acuerdo en el año 2016 que se hizo una bilateral en Brasil digamos, yo estaba en el Ministerio de Defensa, era viceministro con mi par en Brasilia, y yo lo que recuerdo es que todos los funcionarios de Brasil, digamos, a nivel de secretarios, subsecretarios, directores, eran todos militares en actividad. El único civil era el ministro de Defensa, a eso me refiero, ¿no? Esto da una pauta también Brasil, ¿no? Por eso, puede ser, este es uno de los riesgos que se corren, que esta pandemia lleve esta situación económica a nivel global a un cierre de las economías y a conflictos que me parece que son impredecibles, que pueden estallar en cualquier punto del planeta, con los riesgos que esto tiene, ¿no? El amigo Juan Carlos Valente de Dolores, siempre presente, ha planteado si nos tirás alguna idea, alguna línea de acción futura para el radicalismo. Algo dijiste en tu exposición, fuiste bastante claro, pero si querés redondear por ese lado algo, va a ser seguramente muy rico poderte escuchar nuevamente. Sí, bueno, yo planteé justamente la necesidad de recuperar los valores esenciales, volver a estudiar, incluso a nivel de formación de los cuadros, y que es una cosa que hemos descuidado mucho. A ver, yo no quiero... Es notorio, se da... Sí, yo no quiero acusar a nadie en particular. No hace falta, ni siquiera hace falta... Pero te diría que vos vas al Comité Nacional, y el Comité Nacional es el desierto del Sahara, más o menos. O sea, puede haber una o dos comisiones. Tampoco tienen mucho para decir, ese es el otro peligro. Claro, que se reúnen. No, claro, bueno, pero por lo menos juntémonos para ver qué vamos a decir. A ver, hagamos una primera parte, busquémonos cuáles son los problemas y a partir de ahí tratemos de encontrar las soluciones. Creo que empieza a haber un movimiento en la provincia de Buenos Aires, empieza a haber movimientos en la capital federal, digamos, la necesidad de buscar, en Córdoba particularmente, de buscar Santa Fe, buscar referencias, volver a establecer un programa. Creo, insisto, yo creo que me parece que volver a lo que es las bases de la socialdemocracia, con lo que significa la igualdad ante la ley y la democracia, pero también, por ejemplo, el impuesto progresivo a las grandes fortunas, que no es lo que quiere aplicar ahora el gobierno, la redistribución de los ingresos, pensar una economía productiva en una economía especulativa, o sea, lo de la producción y la especulación creo que se viene a escala global, no es solamente de la Argentina, pero me parece que aquí también tenemos eso. Pensar también quizás en una, que esto puede resultar un tanto aventurero,
un rediseño del territorio nacional. O sea, yo me acuerdo del proyecto de Arturo Alfonsín en su momento, que era el traslado de la capital, que era un proyecto maravilloso. Obviamente a destiempo, porque significaba una cantidad enorme de recursos, y la Argentina en ese momento tenía una cantidad enorme de problemas que no se podía llevar a cabo. Pero fue un proyecto de una gran visión hacia el futuro. Bueno, digamos, pensar una redistribución, por eso digo, del territorio, de la población al territorio, la ocupación territorial. En esto la defensa puede jugar un rol fundamental, porque la defensa, digamos, la Fuerza Armada tiene un despliegue territorial con los más y con los menos, que es bastante importante e interesante. Podríamos discutir si conviene en esta época o no. O sea, tener tropas en la frontera para una eventual guerra con Brasil hoy es un disparate, es un contrasentido, pero, digamos, pero están, y cumplen un rol en el desarrollo. Pero sobre todo creo que el pensamiento radical tiene que ir por el lado de los valores, recuperar un sentido, o sea, digamos, pasar más a lo estratégico y dejar en un segundo plano lo táctico. O sea, lo táctico es muy importante, pues, el día a día. Pero pensar lo estratégico significa repensar la economía, repensar la sociedad, repensar el territorio, repensar la política, darle un rol más importante al Congreso, repensar también la justicia, cómo se va a lograr la justicia. O sea, todo eso me parece que tiene que ver con la recuperación de la Unión Cívica Radical. Última pregunta, creo que es Juan Carlos, también dice sobre el peligro del avance de los estados sobre las libertades individuales. Está más o menos implícito en alguna de las cosas que vos estuviste. Sí, esto es una realidad, ¿no? La emergencia de alguna manera ha facilitado esto, lo ha permitido. Lo que ha hecho la emergencia, de alguna manera, que yo lo planteé en la charla, es poner en valor el tema del Estado. El tema del Estado venía totalmente devaluado, o sea, el del individuo estaba por encima de todas las cosas. Y la sociedad de consumo era una sociedad absolutamente desbocada. Creo que el Estado, entendido bien, entendido como solidaridad, entendido como bien común e interés general, como está en el preámbulo de la Constitución, el Estado en este sentido es fundamental en esta función básica que tiene, que es garantizar los derechos y garantías fundamentales de la sociedad. O sea, orientar la sociedad. Por supuesto que hay una tentación, muchas les puede gustar esto, decir, bueno, ahora me subo al carro del Estado y vamos, ¿verdad? Y me hago la gran fiesta autoritaria, ¿no? Esto puede ser. Puede ser que en algunos lugares del mundo esto se dé. O sea, viendo incluso las experiencias de otros sitios de nuestro planeta, ¿no? Es que el Estado aparezca como, digamos, violando o pasando por encima de las libertades individuales en función de que de alguna manera la teoría aquella de que el fin justifica los medios, ¿no? Es vieja teoría. Que por otro lado hay una frase muy interesante de uno que fue el primer ministro británico en el siglo XIX, que era Disraeli, que decía: en democracia los medios justifican los fines. O sea, invertía esto, en el sentido de decir, bueno, de acuerdo a cómo actuamos, vamos a llegar a los fines que nos planteamos. Ángel, yo te quiero agradecer una vez más, y a todos los presentes en esta reunión, pero a vos porque hiciste el sacrificio de olvidar una siestita en este momento y conectarte con un montón de amigos y correligionarios y correligionarias de todo el país. Estoy viendo a Jorge Boazo de Rosario también, un querido amigo, bueno, pero a todos les damos las gracias por haber estado, pero fundamentalmente Ángel por la claridad de su exposición, lo conciso de la exposición, lo claro de su exposición, que no nos sorprende en absoluto. Toda mi solidaridad y fraternidad contigo, Ángel, gracias por todo, espero tenerte personalmente pronto cerca. Para el churrasco. Bueno, no, gracias a vos. Vamos a ir a comer. Ha sido un gusto. Vamos a ir a comer con el gordo Jiménez Leme también. Es que si no, Juan Carlos, si no tiene churrasco, se muere. No, hoy se quejaba temprano de eso, ya está bien. Te mando un abrazo grande y besos y abrazos para todos. Gracias por haber estado. Chao, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Diego, muchas gracias, Diego. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Un placer. Qué lindo verte. Hace unos días estuve en un Zoom
un Zoom del partido Colorado Uruguayo, y resulta que en un momento así se saludaban entre todos, decían, ¿cómo se extraña no ir al comité? Y esto es más o menos parecido. Claro. Sí, Les claro. mando un abrazo grande a todos, ¿eh? Un Y a gran todos. abrazo. Chao. Un gran abrazo. Chao, gracias. Chao, querido. Nos vemos de vuelta. Gracias a todos. No.